Muy bien, muchas gracias Adriana, muchas gracias a la Universidad del Rosario, felicitar a los médicos en este día y agradecer que hayan invitado a una farmacéutica a hablar en el Día del Médico para comentar un asunto que es de extrema actualidad y de extrema importancia. Creo que todos entendemos y sabemos que los biotecnológicos, los bioterapéuticos, son el top, representan el top del gasto de la mayoría de los sistemas de salud del planeta, no de Colombia, no de América Latina, sino del planeta, de el Reino Unido, de Francia, de la mayoría de los sistemas de salud del mundo, que 5 anticuerpos monoclonales representan cerca de ventas cercanas a los 40.000 millones de dólares, y que si no existe competencia en este segmento se va a hacer inviable la sostenibilidad, el financiamiento de los sistemas de salud. La competencia también es inminente, la mayoría de las patentes de estos productos está venciéndose, así que hablar de este tema y de estos asuntos es de muchísima relevancia. Me invitaron a comentar un poco vamos a ver, un aprendizaje duro. Esto del pointer ha sido todo un drama, ¿no? No, pero parece que no. No está avanzando. No está avanzando. Ahora, parece. Ah, parece que sí. Sí. Ah, con este, bueno. Está al contrario, es muy innovador esto. Me invitaron a hablar le pusieron un título muy sugestivo y me pareció súper interesante, y creo que al final terminé haciendo una reflexión de qué era mito, qué era necesidad y qué era realidad, y en esa perspectiva, intentando ubicar necesidades, mitos y realidades, voy a intentar mirar de forma global cómo está configurándose hoy las listas de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y tratar de revisar un poco cómo están los biotecnológicos incorporados o no en esa lista, cómo está nuestro plan obligatorio de salud con respecto a esa actualización del listado de medicamentos esenciales y en especial en materia de biotecnología, hacer algunas reflexiones sobre el asunto que fue bastante discutido esta mañana acerca del precio, tal vez deberíamos llamar el valor terapéutico de eso que deberíamos considerar esencial, los medicamentos esenciales, y al final hacer algunas reflexiones también con la misma lógica de los mitos, las realidades o las necesidades, de los retos y unas sugerencias de reflexiones finales para todos ustedes. Lo primero que quisiera que tuviéramos en mente y que reconociéramos como un referente importante a quienes trabajamos en estos asuntos en salud, es el concepto de medicamentos esenciales de la OMS, que ya va a cumplir 30 años. Los medicamentos esenciales son considerados como aquellos que satisfacen las necesidades de la mayoría de la población y que son seleccionados del arsenal terapéutico que está disponible, considerando la prevalencia de las enfermedades, es decir, la necesidad de las poblaciones, la evidencia sobre su eficacia y su seguridad y su costo-efectividad comparada. ¿Por qué hablamos de medicamentos esenciales en la OMS desde 1977? ¿Acaso todos los productos que están en el mercado no están cumpliendo un rol específico? ¿O tal vez estamos aceptando que no todo lo que está en el mercado está orientado a resolver la mayoría de esas necesidades, no cumple con los criterios de relación costo-beneficio comparado favorable, y que además incluso pudieran tener cuestionamientos sobre su seguridad? Aceptar eso es entender lo que es el concepto de medicamento esencial, y el llamado o la invitación más importante que hago es a que entendamos que este concepto es el núcleo de la mayoría de las políticas de salud que se desarrollan basadas en el concepto de atención primaria en salud, y que de ninguna manera se refiere a medicamentos para pobres o medicamentos baratos que no representan innovación. Al contrario, es la perspectiva social de política públicas frente a lo que requeriríamos para resolver la mayoría de problemas de salud de la población. Una vez
incorporado el concepto de medicamentos esenciales en la OMS, se inició un proceso de establecimiento de un listado básico global que siguiera estos principios. Desde 1977 se ha hecho cerca de 5 actualizaciones y en estos 30 años se ha duplicado el número de principios activos que son incorporados en la lista de medicamentos esenciales. La última actualización fue en mayo de este año. Tal vez es una de las actualizaciones más fuertes que ha tenido el listado. Se incluyeron 35 moléculas nuevas y quisiera que revisáramos aquí, empezáramos a hacer una reflexión sobre los mitos y las realidades. De hecho, podríamos decir que la lista de medicamentos esenciales representa una necesidad. Representa la necesidad de establecer cuáles son esos medicamentos que son costo eficientes para resolver la mayoría de las patologías de la población. Y he puesto con unas flechitas, no espero que lo vean todos ustedes, la mayoría de las incorporaciones que se hicieron para cáncer. En el lado de la derecha ustedes van a encontrar la lista de las actualizaciones que se hicieron para el listado de medicamentos esenciales de niños, también la mayoría fueron para cáncer. Y en el lado izquierdo las actualizaciones o las adiciones que se hicieron para el listado de medicamentos esenciales de adultos. Con una flechita marqué el número de biotecnológicos que se incorporaron en la última revisión. Hay 4 flechas, pero en realidad son 3 productos biotecnológicos. 2 monoclonales, rituximab y trastuzumab, y para el listado de pediatría, el filgrastim, que también está indicado para cáncer. Puse en amarillo, lástima que el contraste de la diapositiva no lo deja ver, que la enoxaparina fue incorporada, una heparina de bajo peso molecular fue incorporada en este listado de medicamentos esenciales, y la puse en amarillo porque hay un debate global. Algunas agencias sanitarias como la FDA considera que dado que es un medicamento biológico altísimamente fraccionado, no se considera esencialmente biológico. Y lo registra, lo comercializa, acepta que se comercialice siguiendo los criterios o la ruta de aprobación de los medicamentos genéricos clásicos. Así que en realidad, de las 37 incorporaciones que se hicieron en el listado de medicamentos esenciales, solamente 3 eran biotecnológicos. Esto es bastante diferente a la realidad de la dinámica de la innovación en biotecnología y en bioterapéutica. De hecho, si miramos los datos de la FDA, la tasa de aprobación de medicamentos biológicos en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, la tasa anual, el número de moléculas anuales que se introducían y se aprobaban en el mercado norteamericano era de 4. En 30 años, entre 1986 y 2004. En los 10 años, y 2014, perdón, en 10 años, entre 2005 y 2014, se aprobaron 6 moléculas, una tasa de 6 moléculas por año. Y solo en el 2014 se aprobaron 11 moléculas en un solo año. Eso quiere decir que se ha duplicado la tasa de aprobación de nuevos biológicos anualmente, de nuevos biotecnológicos en la FDA. ¿No les parece que habría que hacer una reflexión gigante en este punto? La OMS dice, hago mi actualización, incorporo 13 moléculas, pero solamente considera esenciales, necesarias, costo eficientes a 3 de los biológicos y biotecnológicos conocidos. Sin embargo, la tasa de innovación es más alta. ¿Hay algún divorcio entre necesidad e innovación? ¿Qué razones hay para pensar que no hubiese un nivel de incorporación más alto de tecnologías de esta naturaleza en el listado de medicamentos esenciales? De hecho, algunos cuestionan incluso la incorporación de rituximab en esta lista. No hay ninguna discusión de la justificación de la inclusión del trastuzumab para cáncer de seno en unas condiciones especiales de algunos genotipificación de pacientes que tengan un cáncer de seno específico, pero algo nos está diciendo la realidad de la tasa de innovación en este sector versus la actualización que se hizo en el listado de medicamentos esenciales. ¿Y qué pasa en el listado de medicamentos esenciales del país, de Colombia? ¿Cómo se han hecho las actualizaciones y qué ha sucedido en materia de biotecnología y en materia de actualización de esas innovaciones terapéuticas en el POS? En 20 años del POS, desde 1994 hasta el 2003, solo se han hecho 2 actualizaciones integrales. Una en 2011 y una en 2013. En 2011 se incluyeron
114 nuevos principios activos. Es decir, que también se duplicó en un periodo de tiempo bastante menor que el de la OPS, que el listado de medicamentos esenciales de la OMS, se duplicó el número de principios activos que se estaban incorporando. Muchísimo más que lo que actualizó la OMS en sus incorporaciones. Y en 2013 incorporó 45 principios activos más. Lo curioso es que en estas dos últimas actualizaciones que se dieron en los últimos 3-4 años, se incluyeron 12 biotecnológicos nuevos. 3 veces más que lo que incluyó la OMS después de hacer algunas solicitudes. De hecho, algunos de los biotecnológicos solicitados para incorporarse a la lista de esenciales de la OMS fue negada. El ranibizumab fue negada para ser incorporada. 13 de las 37 inclusiones que se hicieron en el listado de la OMS ya habían sido incorporadas en el post de 2012. Es decir, nos adelantamos a incorporar esa innovación a lo que globalmente estaba estableciendo la OMS. Uno pudiera decir, esto es la realidad de la presión tecnológica que se está dando en el marco del sistema de salud colombiano. Por supuesto, es una clarísima fotografía de lo que significa la presión tecnológica, la presión de la innovación terapéutica en el marco del sistema de salud. También puede significar una postura progresiva en el derecho y en la cobertura, producto derivado de estos mecanismos excepcionales de cobertura que se estaban dando a través de las tutelas o a través de los comités técnicos científicos. De hecho, casi todas estas solicitudes provienen de hacer un análisis del top de recobros de los últimos años en el país. En todo caso, tendríamos que ver qué tanto esta actualización acelerada de un listado de medicamentos esenciales de un país de medio ingreso como Colombia significa en términos de solidaridad y de señal para los países de la región e incluso de armonización basado en necesidades y basados en procesos juiciosos de evaluación del papel de esas tecnologías en especial en términos del beneficio en salud, en términos de la ganancia en salud para el país, porque estaríamos haciendo casi que el triple de una inversión de cobertura que lo que pudiera estar haciendo globalmente la Organización Mundial de la Salud. Y creo que las reflexiones que se hacían esta mañana en este asunto fueron suficientemente orientadoras. Quisiera que habláramos de un mito de este grupo de medicamentos que fueron incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la OMS, y es que son los medicamentos biotecnológicos los más costosos y los de precios muchísimo más altos. La verdad es que evidentemente esos dos monoclonales que se incluyeron en la lista de OMS hacen parte de los medicamentos más costosos y el top del gasto en la mayoría de los sistemas de salud del mundo, pero medicamentos de síntesis química que no precisamente están asociados a cambios productivos relevantes derivados de la investigación farmacoquímica, tienen precios exorbitantes comparados con las alternativas que estaban incorporadas en el listado previamente o sus homólogos incluidos en el listado. Por ejemplo, los medicamentos para la tuberculosis multiresistente o los famosos medicamentos para hepatitis C que han sido patentados en muchos países, sus patentes también están siendo retadas también en muchos de los países y tienen en jaque por el precio que están sugiriendo para entrar al mercado la cobertura de los pacientes que pudieran beneficiarse de este asunto. La realidad frente a estos precios es que nos puso exactamente en la misma situación a los países ricos y a los países pobres. Antes decíamos, no podemos, los países pobres y los países de bajos ingresos o mediano ingreso no podemos pagar esto. Hoy Francia, Inglaterra, España y los países ricos dicen, no podemos pagar estos precios. Nos puso exactamente en la misma circunstancia. Y cuando nos pone en la misma circunstancia significa que algo está pasando con el precio. El precio de lo esencial. ¿Es justo ese precio? ¿Es relevante ese precio en función del beneficio? El modelo de innovación con el que se está estableciendo el proceso de entrada de estos nuevos productos está resolviendo los problemas que se espera o está generando problemas mayores.
Francia, por ejemplo, anunció la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria para Sofosbuvir porque no puede pagar ese precio para sus pacientes de hepatitis C en el país. Y nosotros estamos en este momento enfrentando la decisión de a qué precio vamos a pagar el Daclastavir, que fue incorporado en la lista de medicamentos esenciales, que ya tiene registro de INVIMA y que ya dijo, dígame qué precio lo voy a poner. Pero por supuesto el precio lo pone el único oferente de Daclastavir en el mercado, en este caso Bristol Myers Squibb, y habría una negociación, pero esa negociación tiene un rango muy estrecho considerando que no tiene competencia, que no hay competencia. Así que el precio de lo esencial empieza a importar y creo que es una realidad y un mito que el asunto del precio no importa. En el caso particular de los monoclonales que están incorporados en los listados, y en especial el de Colombia y el listado de medicamentos esenciales de la OMS, tal vez la única posibilidad de lograr precios eficientes es la competencia. Competencia que es inminente también por el vencimiento de la mayoría de las patentes de estos productos que están en el mercado. De hecho, el Trastuzumab, por ejemplo, que es este medicamento esencial que fue incorporado al listado de la OMS, tiene patentes en Estados Unidos y en Europa, y estas patentes se van a vencer entre el año pasado y el 2016. Y hay cerca de 11 biosimilares, biocompetidores, biogenéricos de estos productos que están en desarrollo, de diferentes casas productoras, no solamente de la India, de Corea, sino también de Estados Unidos, de Europa, firmas multinacionales que han sacado su línea propia de producción de productos biogenéricos o biosimilares de esta naturaleza. El tema es que solamente pudiéramos tener precios competitivos para considerar costo efectivo este producto, considerando la presencia de esa competencia en el mercado. Un estudio que incluyó varios países de América Latina estableció que para el que el precio fuera costo efectivo en los países de América Latina, la reducción del precio del Trastuzumab tendría que ser entre el 60 y el 90%. Sin embargo, nosotros lo incorporamos al listado de medicamentos esenciales en 2013, logramos una reducción de precio vía precios internacionales de referencia del 29%, pero tendría que ser costo efectivo bajándole el precio 30 o 60% más para alcanzar ese umbral de costo efectividad que se evaluó en ese estudio. Y entonces si la competencia importa, y es uno de los pilares centrales de la política de medicamentos de la cual destacó el ministro Alejandro Gaviria, las innovaciones regulatorias y de gestión de los retos que se tienen de cobertura en el país, tal vez tendríamos que ser suficientemente claros, suficientemente orgullosos y suficientemente asertivos en aceptar que deberíamos garantizar una regulación sanitaria, de registro sanitario, que garantice la calidad, pero que evite barreras innecesarias al acceso. Es decir, que garanticemos que se evalúe rigurosamente el producto, pero que evitemos dilaciones innecesarias a la entrada de competencia para estos productos. Un día de retraso en la entrada de un genérico es un día que no tenemos un precio de competencia que pudiera significar una mejor cobertura y una protección financiera para la cobertura de estos medicamentos en pacientes que sufren de estas patologías. El mito es que los biotecnológicos genéricos o biosimilares son peligrosísimos, dificilísimos y complejísimos de caracterizar, con lo cual deberíamos tener precauciones mayores y restricciones mayores para su ingreso. Y la verdad es que la tendencia regulatoria, particularmente de Europa y de otros países, establece que cada vez más, debido a que se tiene suficiente conocimiento del uso de estos productos, llevamos más de 2 o 3 décadas del uso de los productos innovadores biotecnológicos y por lo menos 12 o 13 años de existencia de biológicos competidores en Europa, sin problemas de seguridad relevantes, sin problemas de calidad relevantes, sugieren que se puedan establecer mecanismos simplificados o aproximaciones simplificadas de la entrada de estos productos en el mercado.
La agencia europea hizo una reciente modificación a sus guías y establece que en algunos casos los ensayos clínicos comparativos digamos, de confirmación no serían necesarios para los productos competidores que fueran a entrar, y que esto depende de la caracterización y de la similaridad físico-química de las proteínas que se estén evaluando. La aplicación concreta de esta perspectiva simplificada que la agencia europea ya asumió y que Colombia ya incorporó en su decreto de registro sanitario de este tipo de productos es que, por ejemplo, está en discusión esta guía para ser adoptada en 2016, se permita que se obvie, ahí está abajo, se exceptúe un ensayo clínico confirmatorio e incluso los estudios de inmunogenicidad para la entrada de competidores de filgrastim, perfilgrastim y de todos los factores estimulantes de colonias de granulocitos. Esto significaría que no tenemos que esperarnos a reclutar pacientes para hacer ensayos de esta naturaleza, sino que vía una caracterización completa de la proteína, caracterización físico-química, farmacodinámica y farmacocinética, pudiéramos tener rápidamente una competencia en el mercado. De este medicamento que está incluido en el post nuestro, que tuvo dos inclusiones, perfilgrastim y filgrastim, en la última actualización del post que se hizo, y que fue incluido en el listado de medicamentos esenciales de la OMS. La competencia, la entrada de genéricos, de biogenéricos, de biosimilares en este segmento es determinante para garantizar el acceso y la cobertura. Evitar barreras innecesarias es parte de las políticas de medicamentos, esenciales de la política de medicamentos del país, y es una recomendación incluso global. Preservar la alta calidad de la entrada de competencia en el segmento de bioterapéuticos, tomando cuidado necesario de evitar barreras técnicas a su ingreso. Y aquí he puesto tres de las más grandes barreras técnicas que se suelen discutir, se suelen presentar y que creo que son un mito que tendremos que superar en esta materia, entre otras cosas porque es una oportunidad gigante de hacer desarrollo de investigación en el país e innovación en el país. La primera es que en los procesos regulatorios tengamos temor de aceptar que existen vías, aproximaciones simplificadas o aproximaciones abreviadas que ya están adoptando otros países, como la Agencia Europea y demás. Darle palo a la posibilidad de tener rutas abreviadas es en alguna medida aceptar que no se ha evolucionado en los procesos de conocimiento de estos productos y en la caracterización de proteínas para demostrar que son suficientemente similares. La segunda barrera que está a la izquierda de ustedes es una tendencia fuerte a sugerir que exista una denominación especial por cada tipo de proteína dependiendo del producto que se esté comercializando. Entonces, la proteína filgrastim de Celtrium, nombrarla diferente con algún código diferenciador de la proteína del innovador, porque se supone que quisiéramos hacer un seguimiento y una trazabilidad de los eventos adversos del producto. Diferenciar los productos en su denominación común internacional puede generar incertidumbre y resistencia de los médicos y de los pacientes a la prescripción. Y es también negar que existen muchísimas técnicas de trazabilidad y de seguimiento de los productos, lotes, tecnologías de trazabilidad de códigos de barra y demás, para poder establecer cuándo se trata de un producto u otro, por un lado. Y por el otro, desde el punto de vista farmacológico conceptual, es entendible que el perfil farmacológico y de los eventos adversos depende de la molécula, del principio activo y la proteína y no de la marca, en tanto yo haya garantizado que se cumplen todos los criterios de calidad y que la molécula es suficientemente similar. La Federal Trade Commission de Estados Unidos ha declarado las preocupaciones a la FDA de asumir una denominación diferenciada para los productos farmacéuticos de esta naturaleza. Y finalmente está una barrera gigante que tiene un componente objetivo y un componente subjetivo. El subjetivo es el clásico de que uno como consumidor o como paciente o como médico crea que entre más barato es menor calidad. Entonces tenga temor de sustituir un producto genérico más barato por el innovador que estaba usando o el pionero que estaba usando.
Es subjetivo porque uno tiende a hacer una asociación precio-valor, pero si hay unos procesos regulatorios suficientemente bien establecidos y claros, y si además yo he mostrado que es suficiente, que todos los requisitos de caracterización de los productos se han cumplido, no debería haber ninguna restricción a la sustitución de este tipo de productos. La Unión Europea ha dejado a cada país la libertad de promover o restringir la sustitución o la intercambiabilidad de estos productos. Noruega ha tomado la decisión, por ejemplo, de cambiar todos sus pacientes que estaban con infliximab, Remicade de Janssen, por el Rencima, el infliximab biosimilar de Celltrion, porque logró una negociación para todos sus pacientes con artritis reumatoidea de reducción del precio del 60% con respecto al que tenía. Hizo la sustitución completa de todos sus pacientes y está haciendo un seguimiento de desempeño terapéutico, lleva 2 años y está teniendo resultados adecuados. Restringir la sustitución es casi que aceptar que yo no hice el proceso productivo y de caracterización bien hecho. Restringir la sustitución casi que es negarle la posibilidad de ser al competidor y al biosimilar. Y si es así, entonces no tengamos biológicos competidores, no tengamos genérico y más bien negociemos el precio a la baja con el laboratorio farmacéutico del innovador. ¿Están dispuestos a bajar el precio en un 90% para garantizar que sea efectivo? Pues ahí el mercado opera y lo deseable es tener competencia. Y si la competencia está, y si tengo garantías de calidad y si tengo garantía de que se hizo adecuadamente, no tendría que tener ningún temor para la sustitución. Existe un asunto aún más complejo. Tal vez algunos creían hace unos 2 o 3 años que estábamos discutiendo estos temas del registro sanitario de biológicos, que eso era lo más complejo que podíamos enfrentar, y en realidad hay un asunto un poco más complejo a nivel global, y es el tema del modelo de innovación y la prevalencia de los criterios de salud pública frente a intereses comerciales en materia de garantía del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que fue un acuerdo que hicieron todos los países en Naciones Unidas este año, dentro de los cuales está el objetivo de salud y bienestar para toda la población. Y salud y bienestar para toda la población, Naciones Unidas, es el tercer objetivo de desarrollo sostenible de todos los países del planeta, incluye unos mandatos que son de una importancia gigante, sobre todo considerando que aquí está invitado el superintendente de propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es que es deseable desarrollar e innovar en los modelos de innovación que permitan tener alternativas terapéuticas en aquellas áreas en las cuales no hay suficiente investigación y desarrollo, y promover cambios en el modelo de innovación basado en patentes cuando esa innovación no genera precios tan altos, con innovaciones menores o sin beneficios sustanciales. Todo lo que dijo esta mañana el ministro. Y eso lo dice Naciones Unidas para cumplir las metas del desarrollo del milenio. Dice también en ese apartado del objetivo de desarrollo del milenio asociado con salud y bienestar que se deben promover la aplicación lo más extensa posible de las flexibilidades de los sistemas de propiedad intelectual, que sugieren o que mandan que se pueda generar una preeminencia de los temas de salud pública sobre los asuntos comerciales y sobre los intereses comerciales. Esto significa no solamente que es legítimo, que es parte del sistema de propiedad intelectual hacer uso de las licencias obligatorias o de las importaciones paralelas cuando así se decida por interés de razones de salud pública, sino también otras flexibilidades soft que se reconocen así en cierta literatura técnica jurídica en estos temas, y es que se observe con detalle y con cuidado que se cumplen de manera rigurosa los criterios de patentamiento de este tipo de innovaciones. Otorgar patentes espúreas, monopolios de 20 años o más para medicamentos que no cumplen con los criterios de novedad, altura, inventiva y aplicación industrial, es parte de los mandatos de la prevalencia, preeminencia de los temas de salud pública sobre los asuntos de interés comercial. En Colombia se ha sugerido
que el Ministerio de Salud pueda observar el cumplimiento de estos criterios de patentabilidad en el marco de las solicitudes de patente. Y yo creo que 4 ojos ven más que 2, que 6 manos ayudan más que 2. No se trata de cuestionar las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se trata de considerar y reconocer que puede haber aportes relevantes en materia de evaluación de las solicitudes de patentes desde la perspectiva de salud y desde el Ministerio de Salud. Es uno de los artículos del plan de desarrollo, está contenido en la normatividad andina y está reconocido como parte del cuerpo normativo en materia de propiedad intelectual, pero es de suma importancia considerando todo lo que acabamos de mirar. Colombia es la que más número de inclusiones a su plan de beneficios ha hecho. Colombia es el que más número de biotecnológicos tiene en su plan de beneficios comparado con otros países y con el listado de medicamentos esenciales de la OMS. Y tenemos el mito, que ojalá se vuelva una realidad, de que en el marco de la ley estatutaria podamos tener acceso pleno a aquellos medicamentos que se requieren. Si no tomamos en cuenta todos estos asuntos, no vamos a cumplir ni con las metas de cobertura universal nuestras, ni con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya me hicieron ojitos por el tiempo, pero yo quisiera con este par de artículos nutrir un poco la idea central de la presentación de esta mañana del ministro acerca de la capacidad de discernimiento. La capacidad de discernimiento es entender que no todo lo que brilla es oro y que alguna evidencia está sugiriendo que estamos pagando demasiado por la incertidumbre. Este artículo fue publicado en octubre de este año en la revista Llama, un equipo de médicos hizo el análisis de varios de los solicitudes de registro sanitario de medicamentos para el cáncer en la FDA y pudo establecer que la mayoría de las solicitudes de la aprobación de medicamentos para el cáncer fueron aprobados a través de variables subrogadas, es decir, no resultados clínicos relevantes, y además a través de mecanismos abreviados o mecanismos acelerados, incluso en algunos casos con ensayos clínicos fase 2 abierto, como en el caso del nilotinib, que está aquí referenciado, o en el caso del bevacizumab para el cáncer de mama, que después la FDA retiró esta indicación debido a que los ensayos posteriores de seguimiento habían mostrado que no generaba una desenlace ni siquiera en las variables subrogadas. Esto significa, y este artículo creo que es muy importante para tenerlo en la mano, significa que no todo lo que está en el mercado, no todo lo que está aprobado por las agencias sanitarias de referencia se está haciendo con el rigor y con el cumplimiento de los criterios de evidencia clínica que nos interesa. A raíz de esta publicación y en el marco de este estudio, un equipo de una asociación de médicos oncólogos redactó una carta pidiendo a la industria farmacéutica que reconsiderara los altos precios de los medicamentos que se estaban pagando en oncología, sobre todo aquellos que sí habían cumplido con los criterios de aprobación adecuados. El mito es que el precio no es un asunto de la práctica clínica, y el asunto es que sí es un asunto importante que debería estar la realidad, y la necesidad es que sí debería haber una sensibilidad al respecto, y tal vez creo que estoy repitiendo gran parte de los mensajes que se dieron esta mañana, son determinantes los médicos y los pacientes en este asunto. Creo que es claro que retomar el concepto de medicamentos esenciales es súper importante, tal vez sería una estrategia importante de cohesión social de médicos, pacientes, sociedad colombiana, y un mecanismo en el marco de la ley estatutaria pudiera ayudarnos. Y quisiera finalizar leyendo las reflexiones que están en las diapositivas. La primera es que los bioterapéuticos son una realidad apabullante, que solo algunos de ellos pudieran ser considerados esenciales por su valor terapéutico añadido y que otros son más de lo mismo e incluso algunos no aportan un beneficio, que se requiere un juicio crítico y un escepticismo saludable. Me encantó que el ministro incluso usó esa frase hoy,
de los prescriptores y de las instituciones del sistema de salud en la decisión de su prescripción y cobertura con recursos públicos, que los precios exagerados de los bioterapéuticos y otros nuevos medicamentos son un reto para los sistemas de salud y requieren un esfuerzo coordinado de los países ricos de bajo y medio ingreso para gestionarlos, haciendo uso pleno de la prevalencia de los asuntos de salud sobre los asuntos comerciales y contribuyendo a un modelo de innovación más eficiente. La entrada de competencia en el mercado farmacéutico es un determinante crítico de la reducción de precios y para ello se requiere una agencia sanitaria fuerte como el INVIMA y sensible a las políticas de acceso. No es un asunto divorciado de los estándares de calidad de los temas de acceso y creo que quedó suficientemente claro. Y que la reducción de las variables innecesarias a la competencia incluye la construcción de confianza en los genéricos, en los biocompetidores similares y en la disposición a sustituir los medicamentos más baratos, los caros por los más baratos. Tenemos que estar dispuestos a eso. Incluso en los genéricos farmoquímicos. Ahorita se está discutiendo una norma de bioequivalencia en el INVIMA que pudiera significar barreras importantísimas a los genéricos, pidiendo cuando no se necesita y seguramente obviándolo cuando se necesita en realidad esta prueba. Y finalmente creo que esta es una propuesta para este escenario y para los médicos en el sistema de salud, y es que el rescate del concepto de medicamentos esenciales puede ser un motor de cohesión social de la comunidad médica, los profesionales de la salud y la ciudadanía, en el marco de la ley estatutaria en salud. Pasar el asunto de que podemos pagar lo que se necesita, de ser un mito, a hacerlo una realidad. Muchas gracias.